buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. CONAPAFAS Educa Perú nuevamente en su programa habitual de 7 a 8, que convoca a toda la comunidad educativa y a todas las autoridades y periodistas a involucrarse de lleno en la educación. Ojalá pues que a partir de la fecha, con el nuevo presidente PPK, sea el quinquenio de la educación para mejorar en forma progresiva la educación nacional, una educación integral, la cual está muy lejos de ser buena educación, ¿no? Es mala y pésima en todo el Perú. Acabamos de estar en la selva peruana, donde ni siquiera tienen libreta de notas los estudiantes, los directores sacan fotocopia de 10 céntimos y se los venden a 5 soles a padres y madres de familia de extrema pobreza económica. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Heinz Ortiz Jara, periodista, abogado, analista político, y tenemos el honor de presentarlo. Muy buenas noches, doctor Heinz Ortiz. Muy buenas noches, señor Gregorio Durán. Y los ciudadanos hemos cumplido con la historia de cómo se arma democracia en el Perú. Este domingo 5 de junio, los ciudadanos hemos asistido a garantizar que sí tenemos un proyecto país, señor Gregorio Durán. En estos momentos, ¿cómo va la estadística a la fecha? Bueno, ahí tenemos mucho que hablar, porque lamentablemente se dio anoche un adelanto de los primeros resultados de la OMPE, fueron de 50.58% a 49.42%. 50.58% lo tenía PPK y 49.42% lo tenía la señora Keiko. Resulta que esto ha ido avanzando el día y ahora se va acortando la distancia a PPK con solo 0.52%. Esta tarde el señor Cucho, presidente de la OMPE, ha dado a conocer un nuevo resultado, prácticamente ya al 98%. Y en esta oportunidad, la señora Keiko ha aumentado sus votos de 49.42% a 49.67%. Esto significa que solamente hay una distancia del señor Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Sofía de Fujimori de 0.52%. Así que se habla ya también de un fraude. Se habla muy fuerte de un fraude que antes del proceso electoral las empresas internacionales de prensa empezaron a tener información sobre una encuesta realizada por la empresa GFK, en la cual ella destinaba
que PPK ganaría las elecciones por 51.1%, dándole a la señora Keiko Fujimori la cantidad de 48.9%. Esto estuvo corriendo por las redes sociales también y es la encuestadora que más se aproxima a una cruda realidad electoral de nuestro país. Y entonces, frente a ello, hemos tenido un enfrentamiento con dos encuestadoras de nuestro país, que viene a ser Ipsos Apoyo, Datum, dan como ganadores, igual que GFK, le dan como ganador al señor Pedro Pablo Kuczynski, y la única encuestadora que le da como ganadora a Keiko Fujimori de Fuerza Popular era CPI. Entonces, esto ha causado también todo un revuelo, que al día de mañana, a las 10 de la mañana, según el señor Cucho, presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se dará a conocer. Entonces, frente a ello, en los medios de comunicación, exactamente en el diario Ojo, se tuvo como noticia que el señor Fidel Ramírez, el dueño de la Universidad Las Peruanas y familiar de Joaquín Ramírez, el hombre que financia la campaña de Keiko Fujimori, son los que han ganado una licitación en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el OMPE, para que se tengan el contrato de una licitación para transporte de material electoral. Asimismo, a nivel aéreo, el señor Fidel Ramírez tiene una empresa aérea que se llama Aeroinca. Esa empresa Aeroinca es la que va a recabar toda la información de los procesos electorales que se han realizado en otros países, de peruanos en el extranjero, que deberán llegar el día de mañana. Entonces, todo esto, con este 0.52% de diferencia que se está acortando, la posible que se declare como ganadora a Pedro Pablo Kuczynski, podría quedar en las puertas del horno, ¿no? Así que no hay nada todavía dicho, señor Gregorio Durán, ¿eh? Ayer hubo una entrevista importante a don Fernando Olivera Vega en un canal de Lima, donde él también anunció un probable fraude y alertaba al pueblo peruano a hacer vigilia. Ahora, el tema es de que estamos hablando de dos sectores que están hablando fraude. Mientras estaba ganando Pedro Pablo Kuczynski, la gente de Fuerza Popular estaban saliendo ya con la posición de que va a haber un fraude electoral de parte de la gente de PPK. ¿Y por qué se dice que hubiera un fraude de parte de la gente de PPK? ¿Y por qué sostiene de esa manera la gente de Fuerza Popular? Porque ellos dicen de que como está apoyando la candidatura de Peruanos por el Cambio, Ollantumala y Nadine Heredia, el tema es de que se ha constituido un anforazo. Entonces, frente a ello, los de PPK, en estos momentos, al ver que se acortan las distancias, ellos también están sosteniendo de que va a haber un fraude, pero ya no hablan de el anforazo, sino de un fraude electoral en un cambio de actas que lamentablemente el país otra vez vuelve a estar en zozobra, porque definitivamente hay unas pugnas por el poder. Valdría la pena evaluar que en este proceso electoral, señor Durán, amigos televidentes, es que ha sido un ambiente electoral en el cual, incluido el doctor Alan García Pérez, ha pedido que no se hable de narcoestado. Y aquí, la verdad es de que el señor Vladimiro Montesinos, por responsabilidad de un teléfono celular encontrado en las celdas de Vladimiro Montesinos en la base naval, hizo cambiar el escenario político, en la cual ya tenía un margen de 8 puntos de distancia Keiko Fujimori de PPK. Luego tenemos los Audio Kimpler. Los Audio Kimpler también ha
ha afectado la estrategia política de Fuerza Popular. No contento con eso, tenemos lo de la Puerta Grande de Cecilia Chacón, que también eso ha movido parte de la acción política de Fuerza Popular, que ha ido poniéndoles en desventaja. Y más aún, todavía con la entrevista a la señora Luz Salgado, en la que ella sostenía el Canal 7 de que muy pocas veces lo han invitado y por lo tanto que vaya preocupándose el personal de Canal 7 porque muchos van a tener que ser removidos. Todos estos detalles se han dado en un escenario electoral en el cual San Joaquín Ramírez, el financista principal de la señora Keiko Fujimori, ha estado pues en la cúspide de la popularidad, como diría nuestro amigo de Sarabá, quien ya no está con nosotros, para que en estos temas electorales vaya afectando la acción política que no ha permitido que pueda ganar Keiko Fujimori por 8 puntos. Y es más, ella subió a la azotea de Melian Lima, el hotel, en la cual ella desesperada empezaba a mirar al cielo. Y a las pocas horas también tuvimos la noticia de que Kenji Fujimori tampoco fue a votar. Así que definitivamente ni el hermano de Keiko asistió a este proceso electoral para cumplir su deber cívico y apoyar a su hermana. Quiere decir que va dejando el camino limpio como para poder aspirar a ser candidato el 2021. La señora Fujimori, mientras estaba adelante y una semana antes de las elecciones estaba con una ventaja grande de 8% y era favorita, súper favorita, ella y su entorno se creían ganadores, inclusive el mismo día de las elecciones ella estaba muy feliz, muy sonriente y afirmó en un momento en una entrevista de que ya era ganadora por adelantado. Pero ahora que se ha ajustado debido al último tramo, a la última semana donde los ciudadanos peruanos que estaban indecisos en votar favorecieron a PPK, ahora sí no está de acuerdo con las encuestadoras la señora Fujimori. Claro, el problema de las encuestadoras es un muestreo y el tema está en la estrategia. El problema no se trata de que hacer campaña mediante un tupper y un sencillo, ya sea 50 soles, como los que han dicho de que se ha estado regalando en tuppers con 50 soles en varias zonas del país. Luego también el tema está la estrategia política. El señor Pedro Pablo Kuczynski ha empezado en alza en el proceso electoral, de esa distancia que tenía de 8 puntos, hasta el día del proceso electoral estaba solamente distanciado a 2, pero ¿a qué se debe? Bueno, teníamos ahí el apoyo de los No a Keiko de Verónica Mendoza, que fue multitudinario esa movilización. Luego el apoyo de Lourdes Flores, que a pesar de que todo el mundo la critica, que puede haber salado a PPK. Luego tenemos también algunos personajes cómo han ido sumando a la estrategia de los PPCuy. Pero lo más importante es de que el día viernes empezó a desarrollarse una corrida en la sociedad peruana, era que los peruanos íbamos a votar entre el cuy y la rata. Y entonces frente a esos mensajes propulsores que empiezan a desarrollar como mensajes inductivos al voto, las personas que han estado asesorando en comunicación tanto a PPK como a Keiko, definitivamente han tenido que desarrollar la comunicación estratégica. Y esto ha permitido también de que algunos medios de comunicación tomen distancia. Por ejemplo, Keiko tuvo una posición muy dura con la gente de Canal 4, exactamente con la gente de Cuarto Poder, en la cual él dijo de que un canal lo estaba lingoneando a la señora y a Fuerza Popular y que ya van a ver. Entonces, por eso es que la gente de Canal 4 también cambió su posición y sacaron el informe, pues, por el informe de San Joaquín. Esta situación ha permitido que en los medios de comunicación también empiecen a haber reacomodos. Por ejemplo, para nosotros nada raro es que medios de comunicación, que ustedes han visto los titulares que antes apoyaban algunas propuestas, empezaron a tomar partido. Por ejemplo,
ejemplo, para mí, la posición del señor Castañeda Locio en el apoyar a Keiko también le ha puesto en desventaja, porque ahí no importa que robe, pero que haga obra. Entonces, frente a eso, en estos momentos, nuestro alcalde de Lima ya está judicializado su denuncia, en la cual puedan cobrar la OMPE cerca de 197.000 soles de multa. Así que frente a esta situación, nosotros ¿qué podemos decir? El tema de PPK, empezaron a ver la contracampaña. El día miércoles y jueves, exactamente estamos hablando del día 3 y 2 de junio, la gente ha empezado a desarrollar, por ejemplo, de Fuerza Popular, en forma agresiva, en poner sus afiches encima de los afiches de PPK, segundo, a tirarse abajo parte de la propaganda de PPK, y lo que no previeron la gente de Fuerza Popular es de que el gran operador y artífice de la campaña de posesionamiento de PPK en nuestra sociedad ha sido este señor Jorge Villacorta. Este señor Jorge Villacorta ha puesto unas gigantografías, que son unos banners que están en algunas zonas de donde están los centros de votación, que recién empezó a verse ahí, por ejemplo, la presencia de Somos PPK, que fue el eslogan de campaña final. Y a ello vale la pena también evaluar el tema de los estilos de campaña y la forma como han empezado a desarrollar sus spots publicitarios tanto en radio como en televisión, y el mismo tratamiento a la prensa escrita en términos de este proceso electoral, que si no aceptaran los resultados los señores candidatos, el país va a encontrarse al vilo de un abismo, y eso es muy lamentable, porque estamos en estos momentos viviendo una efervescencia de que es la cuarta democracia que está en estos momentos, después de un proceso electoral, institucionalizando. Y es tan difícil armar democracia con una organización política que quería toda la concentración de poder en el Perú. Considerando que las encuestadoras son serias y aciertan, el margen de error es mínimo, y si todas las encuestadoras le dan como ganador a PPK, excepto una, a boca de urna igual ganó PPK, según la OMPE, ayer cada hora y hoy día también les da PPK. Sería un absurdo, alguna incoherencia total de que mañana aparezca como ganadora Keiko. Consideramos que el actual presidente, virtualmente presidente, es el doctor PPK. Y el tema que usted toca, que yo afirmaría de que en el Perú no hay ningún partido político, ¿no? Por más que digan que el APRE es el partido más organizado, pero ¿organizado para qué? Para hacer fraudes, para tener 2 personeros en mesa, porque yo entro al partido de vez en cuando y lo único que hay es novela y fútbol. El otro tema, todos admiran que Keiko ha construido un gran partido, un megapartido, el mejor partido, y algunos están diciendo que es el nuevo APRA. ¿Pero qué ha hecho? Durante 5 años ha viajado dando dádivas a todos los peruanos, 50 soles dentro de un tupper. ¿Eso es hacer partido? Yo no veo a sus locales, ahí no hay un día de educación que se discuta, otro día de economía, otro día de cultura, de salud. Eso sería un partido político, pero ¿qué? Manipular, dar dádivas, ¿es formar un gran partido? De repente yo estoy equivocado, doctor Heinz Ortiz. Lo real es de que cuando hablamos de una estructura partidaria, puedo afirmarte que no existe en estos momentos en nuestro país una facultad de estadología y ciencias políticas en ninguna universidad. Todos quieren ser presidentes, ministros, dirigentes, caudillos, alcaldes, todos. Familiares. Porque al final de hora, todo el mundo lo que ingresa a la política no es con una voluntad de servir al Perú, sino de llenar sus carteras y sus bolsillos. Eso es lo real. Entonces, frente a ello, nos encontramos en este escenario en el cual la plata es, ¿quieres ser presidente? Tienes que tener pues unos millones de dólares ahí como colchón para un proceso electoral. Entonces, ¿quieres hacer política? Tienes que tener plata. Quien no tiene plata no puede hacer política, y eso no es así. En estos momentos les quiero decir, amigo televidente, que el nivel de educación de nuestra gente para hablar de política, ¿qué política puede hablar si están leyendo sus diarios chicha? Sus diarios, y los diarios les gusta poner sus calatas.
Entonces, y en la televisión, ustedes van a hacer política con Esto es Guerra, con Combate, con una serie de programas que todos los días les descerebran. Y el problema es de que nosotros vivimos una cultura que tenemos miedo al dinero, tenemos miedo al éxito, y aquellas personas que tienen éxito, lo primero que nos sale es la envidia, la codicia, la actitud de angurriento. Y si usted tiene un poquito de dinero, ahí mismo vienen a acercarse a usted para pedirle prestado, para tirarle un picotón, y si no, dicen, no, es narcotraficante, ¿qué cosa habrá hecho? Será un estafador, ¿sabe? El éxito en este país se castiga, y en casi toda América Latina. El actitud de ser billonario, no millonario, billonario en este país es producto de que la sociedad y el mismo ciudadano, por su propia mediocridad, porque tiene miedo al dinero, tiene miedo a que la gente tenga éxito. Y para tener éxito, usted pues tiene que tener por lo menos el perfil y el aroma de la persistencia, la capacidad, la oportunidad y la formación. Es lamentable lo que vive nuestra patria frente a este escenario en el cual ya de uno u otro grupo están hablando de un fraude electoral, y el problema es cuál va a ser la situación del dólar, qué nivel de inversión, cómo vamos a garantizar. Yo la verdad que esperaba más de parte de PPK, porque entre su experiencia gubernamental frente a la experiencia de la señora Keiko, que bueno, ha estudiado en Boston, pero no tiene experiencia laboral, y menos en la actividad pública. Por lo tanto, no podemos hablar de una estructura, de un pensamiento político con un proyecto de sociedad, con un proyecto de país. Lo único que tenemos son gente que ha ingresado en política, por eso es que ahora en el Congreso de la República, señor Durán, y usted lo invito a que inaugure el primer CNCAPE legislativo. ¿Por qué? Porque ninguno de los que han ingresado al Congreso de la República, y que la mayoría son nuevos, no conocen cuál es el procedimiento para hacer un proyecto de ley. Ellos creen, ¿y cuál es su función? La función de un legislador es fiscalizar, es desarrollar proyectos que permitan garantizar la modernidad del Estado. ¿Cómo es esto también? No habla nadie de reforma del Estado, nadie habla tampoco de un proyecto de sociedad. Ya esto de izquierda, derecha, centro, centro-izquierda, ya terminó. El Perú debe desarrollar una estructura de pensamiento político, y quiero hacerle recordar a usted, amigo televidente, Bill Gates es un billonario que los estados empezaron a perseguirlo y a verlo como el cuco, el malo. Entonces Bill Gates agarró y dijo, señores, mejor regalo mi fortuna al mundo y déjenme tranquilo. Y lo dejaron de perseguir. Lo dejaron de perseguir a Bill Gates. Frente a eso, en este país se nos habla de mina, se nos habla de producción de forestal, se nos habla de agricultura, y el problema ahí, yo quiero, con el amigo Gregorio Durán, que es el presidente de la Confederación Nacional de APAFAS, es que el problema, el país no se va a solucionar con más policías, ni se va a solucionar con el alcalde tal, ni con el presidente que salga electo. ¿Saben cómo se va a solucionar el problema? Con el problema de que tenemos que reeducar a la familia en el Perú. Y los padres de familia tienen que participar en la organización de su propia comunidad. Porque no se trata de que el policía, que el serenazgo, la inseguridad ciudadana es producto de un sistema educativo que ha colapsado. Y el sistema educativo, definitivamente, por más que nos hable el actual ministro Saavedra de que se está haciendo lo que se pueda, no han hecho absolutamente nada. Por ese viaje que ha realizado el señor Gregorio Durán a la selva, no es que la educación esté en crisis, hemos colapsado en el sistema educativo en el Perú, y hay dirigentes del sistema educativo que son los maestros, tanto la gente del SUTEP, la de rama magisterial y toda esta gente, lo único que ha hecho es asegurar sus billeteras. Igual que el policía, un policía gana más que un maestro, 3.600 soles es el sueldo de un policía que estudia un año y el maestro estudia 5 y gana 900 soles. Y el problema no está en los sueldos tampoco, sino el problema está en proyecto de patria, nación, Estado que quiere los ciudadanos para garantizar una modernidad. ¿Qué se espera de un nuevo gobierno? ¿Por qué
PPK dio la sorpresa de voltearle el partido a Keiko. ¿Y en qué falló Keiko? Resumiendo. Mire, yo le voy a decir, el tema es del mensaje, son en comunicación estratégica, es el mensaje propulsor y el mensaje inductivo. ¿Cuál fue el mensaje propulsor del señor PPK? El tren de conexión de Lima a Huacho y de Lima a Ica, y hizo su spot y empezaron ahí, entonces el tema dijo, usted que empiece a soñar, quiero invitarle a usted a soñar. ¿Se imaginan el tren eléctrico que tenemos de Villa El Salvador llegar hasta Ica? ¿Quiénes se va a beneficiar? Se va a beneficiar Lurín, Pachacamac, tenemos Punta Negra, tenemos Punta Hermosa, tenemos San Bartolo, tenemos toda esa zona, llegamos a Ica. Y usted vaya, esos arenales en estos momentos están poblados con sus chocitas. ¿Y qué pasa si el tren eléctrico agarra un tramal y se llega hasta Huacho? Definitivamente eso es empezar a desarrollar una oportunidad de soñar con modernidad. Luego tenemos el tema del telesférico. Por ejemplo, en mi tierra están por inaugurar en Amazonas el primer telesférico en Cuela. Pero se imagina en nuestra ciudad de Lima, que recién estoy enterado que a partir del 10 de julio se inicia la construcción de las 4 líneas de telesférico de nuestra ciudad. El primer telesférico al Cerro San Cristóbal, el otro telesférico es hacia la zona de Santa Luzmila, hacia San Juan del Lurigancho, de San Juan del Lurigancho el telesférico hacia el Agustino, y del Agustino hacia Villa El Salvador el otro telesférico. Pero el tema es cómo ingresar a la modernidad. El otro, ¿cómo es posible que nos hablen de vivienda? Y si nadie nos dice que dónde están las plantas de tratamiento de aguas servidas. Ninguno de los alcaldes. Y todos más bien quieren crear sus distritos y no hay problema de demarcación territorial. San Isidro se pelea con Magdalena, Lurín se pelea con Pachacamac y están los problemas a niveles hasta regionales. Entonces, definitivamente, estos temas no han sido abordados, pero que esa estrategia de PPK con un equipo que a los últimos 20 días han empezado a desarrollar, pues han dado un solo mensaje: usted vota por el cuy o usted vota por la rata. Y eso ha movido a la gente, tanto así que los taxistas empezaron a dudar y los transportistas también al momento de la elección, y en menos de 3 días, de lo que tenía una diferencia de 8 puntos la señora Keiko Fujimori con Fuerza Popular, en estos momentos estamos peleándonos por 0.52 de diferencia. Así sea por un voto, 50% más 1, definitivamente nosotros en el país tenemos que tener presidente. ¿Cuál sería el nuevo escenario con PPK de presidente? Sabemos que el legislativo va a manejar el fujimorismo y el ejecutivo lo manejaría PPK. ¿Realmente habría contrapeso? Mire, yo lo que quiero comentarles, la crisis política del año 1930 al gobierno del general Velasco en el año 1968. Ninguna de las organizaciones políticas podían tener mayorías. Teníamos el Senado, teníamos la Cámara de Diputados y los gobiernos de ese entonces. Para ello, señor Gregorio Durán, usted como presidente de la Confederación de APAFAS me diría, ¿cómo podemos promover democracia participativa más bien? No hay. A nivel de padres de familia no hay, porque hay 50.000 colegios, 50.000 directores y no hay ni 15.000 APAFAS. Los directores de colegios quieren ser tesoreros, presidente de APAFA y directores a la vez para manejar el dinero, pero no se preocupan con elevar el nivel educativo, académico, pedagógico y tecnológico. Las UGELes son antros de corrupción que deben ser desactivadas. La DREL no supervisa los institutos que hacen lo que quieren. Las academias es una isla en el Perú, nadie supervisa. El ministro, porque regala mil becas o porque ayuda al 1% de estudiantes y profesores, es un gran ministro. Bueno, póngame de ministro a mí, yo voy a regalar 10.000 becas, no 1.000, para ser un superministro. Entonces, este es el peor ministro que tenemos. Sin embargo, mucho periodismo nacional y los propios políticos y politiqueros dicen que es el mejor ministro, Jaime Saavedra. Eso sí, sugerimos a PPK, el presidente virtual,
Por ningún motivo aceptaremos que sea designado ministro de Educación Jaime Saavedra Chanduví, que nosotros consideramos que es el peor ministro de todos los tiempos, porque le debe millones de soles a directores, millones de soles a profesores, a 45.000 auxiliares de educación no les quiere acceder a un contrato de profesor porque tienen título pedagógico, y la infraestructura ha colapsado. He viajado 8 días a la selva peruana. Los estudiantes no tienen ni siquiera una libreta de notas, todo el mundo tiene una fotocopia que el director, que vale una fotocopia 10 céntimos y el director los vende a 5 soles. No, la corrupción es galopante, la UGEL defiende a los directores mafiosos que es en un 80%, entonces ¿de qué autoridad puede haber en Jaime Saavedra? Esa es la pregunta que le hago al futuro presidente de PPK. Y usted tiene pleno conocimiento cómo va la educación a nivel nacional, doctor James Ortiz. Bueno, yo lo que podría comentarlo es lo siguiente. Necesitamos un bloque más para desarrollar lo que significa de un gobierno con minoría en el Congreso y qué es lo que tiene que desarrollar. Yo te digo, el caso de PPK tiene como asesor principal al hijo de Lucho Grados Bertolini, y la señora Keiko Fujimori tiene a Figari. ¿Quién es Figari? Figari, pues eso es un hombre egresado de la Universidad del Pacífico, pero tiene una sola función, como lo diría el señor Klimper, donde no se puede llegar con la razón, hay que aplicar la fuerza. Y el caso del asesor de el amigo Pedro Pablo Kuczynski es el hijo de Grados Bertolini, que tendría que hablar de un gobierno de concertación nacional. Bien, doctor. Vamos a ir a un segundo bloque, hacemos una pausa para continuar con CONAPAFAS Educa Perú. Es un espacio democrático que convoca a toda la comunidad educativa. Este espacio está dentro de la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Borea Odría. Una pausa y regresamos. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos visto acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven
que asuma responsabilidades. Es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos, pero se equivocan. porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. porque somos jóvenes y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutayanyan. Dale un giro a la política. Continuamos en este segundo bloque con CONAPAFA SEDUCA Perú. Queremos dar algunas sugerencias al presidente virtual PPK. Es con respecto a oxigenar todo el Estado, todos los ministerios. Ejemplo, en el sector de educación, donde conocemos el monstruo por dentro, hay una jefa de personal que tiene 21 años, ininterrumpidos, que hace lo que quiere, maneja a su antojo todo el Ministerio de Educación. Hay una secretaria igual que tiene 19 años de secretaria del despacho del ministro, sabe más que todos los ministros y saben manipular a los propios ministros. Hay una veintena de asesores que están ahí 15, 20 años con buenos sueldos y ellos son los principales malos asesores porque estamos en último lugar en educación en el mundo. De ahí que sugerimos al nuevo presidente que cambie radicalmente. Si son funcionarios nombrados, que sean rotados. Ejemplo, la jefa de personal de 21 años puede ir como jefa de trámite documentario, jefe de logística o en otra área puede ser con el mismo cargo, la misma gerencia y el mismo sueldo, no sería afectado. Eso es lo que necesita el Perú, al igual que en el Congreso, ¿no? Porque ahora entran los mismos congresistas y los mismos asesores que ni siquiera preparan nuevos proyectos de ley, nada, no asesoran en nada, continúan, son como los asesores vitalicios del Congreso. Pero en el caso del Ejecutivo, sugerimos a PPK también que los 18 congresistas sean congresistas, no tienen por qué ser ministros, porque por muy inteligentes que sean, que destaquen como congresistas. Además, el Perú tiene 33 millones de peruanos que pueden seleccionar a gente independiente y de las otras tiendas políticas. En ese sentido, PPK tendría que formar un gabinete de ancha base. Igualmente, los dos viceministros de PPK deberían ser viceministros, primero y segundo viceministra, y deben ser asesores del presidente, asesores en el Palacio permanentemente para que en equipo con el presidente los tres manejen el Estado y no distraerse en una cartera, porque eso hay que dejarle a otro buen peruano que trabaje y en ese sentido exigir. Yo pienso que PPK no puede tener un solo error. Tenemos que progresar y ojo, no solamente en el sector de educación, el sector salud ha colapsado y nosotros sí declaramos en emergencia nacional. La indolencia de médicos, enfermeras y obstetrices contra los niños, las madres gestantes y los ancianos es atroz. En los hospitales son morgues porque no hay medicinas, no hay vacunas y no hay reactivos para el tipo de sangre. A los pacientes lo citan de 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, es decir, cuando se muera ya lo van a atender en una operación de emergencia. Por eso repetimos que para nosotros las postas médicas, los centros médicos de todo el Perú, simple y llanamente son morgues. ¿Cuál sería su comentario, doctor James Ortiz? Bueno, cuando me hablas de salud me hace recordar que usted puede revisar a través de Google nuestro libro sobre lineamientos de políticas de seguridad social en el Perú. Y ahí tenemos el gusto de decirte que 297,000 visitas. Y ahí está el libro. Es un libro en el cual nosotros ya el año 2000 hablábamos de que el sistema de salud en el país había colapsado. Hoy,
definitivamente no se trata solamente de que ha colapsado, sino que ha sido un gran negocio, tanto para el gobierno de Alejandro Toledo, para el gobierno del doctor García, para el gobierno del señor Ollantumala. Y ahora con el caso de PPK se tiene que abordar, se debe abordar porque ha habido, después del gobierno de Fujimori, se ha instalado un neofujimorismo, un gobierno neofujimorista, que el cual nosotros lo denunciamos, que esta oleada se venía porque era de un fujimorismo sin Fujimori. Ese fujimorismo sin Fujimori, muchos de los funcionarios de la red de corrupción se quedaron. Por ejemplo, mire, cuánto tiempo para poder descubrir a los Cuscamaita. La señora Cuscamaita ha trabajado en la oficina de logística del Ministerio del Interior. Gobierno de Toledo, gobierno de García, gobierno de Ollantumala, el hermano de la señora Cuscamaita ha sido secretario nacional de organización del Partido Nacionalista. Nepotismo total. Luego tenemos ahí que si hablamos en términos de toda la estructura del Estado, todo está escrito, todo está dicho, y en la prensa se sabe todo. Son 40 años de periodista que tengo, y ¿qué no habremos visto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el señor PPK de ganar las elecciones y superar este 0.52% que tiene de diferencia con Keiko Sofía? Lo primero, al interior de su organización política poner orden, porque por ahí tiene a Susana de la Puente, tiene a Juan Chepug, tiene a Martín Vizquerra, tiene a la señora Mercedes Arauz, tiene a Bruce, también tiene otros sectores que han estado apoyando a Gilbert Violeta. Gilbert Violeta es un sector, pero habría que tener mucho cuidado, porque valgan verdades. Aquí se lo digo en el programa de CONAPAFAS, Educa Perú, de la Casa de la Constitución. Quiere decirle lo siguiente: para mí nada es raro, y por eso le digo, ni siquiera esperanzas de poder ser convocado por el gobierno del señor PPK. ¿Sabe por qué? Porque el yerno del señor Fidel Ramírez, que ha sido candidato número 7, el señor César Urteaga, es congresista de la República, el yerno del señor, del dueño de Alas Peruanas. Para que vea un poco en qué situación está. Y el señor Gilbert Violeta, quien ha sido cuestionado, que ha estado relacionado con la red de corrupción de Rodolfo Orellana. Entonces, nosotros como hombres de prensa tenemos que hablar claro. Y al hablar claro, tenemos que hablar que el Perú necesita un gobierno controlado por la sociedad civil. Y estaría acá el señor doctor Alberto Borea. ¿De qué estamos hablando? Primero, estamos hablando que hay que hacer unas modificaciones de 3 artículos de la Constitución, que eso tiene como iniciativa el señor presidente, reajustar esta Constitución para que el gobierno sea un gobierno controlado por la sociedad civil, punto número 1. Punto número 2, gobierno que rinde cuentas. Punto número 3, que el Congreso de la República se debata el nivel de endeudamiento del país, que no se haga entre gallo y medias noches en Palacio de Gobierno y el Perú se siga endeudando. Y el quinto aspecto, muchas empresas, muchos inversionistas han ingresado al país y que han planteado un nivel de inversiones, pero por estos temas de los conflictos sociales no ejecutan la inversión. Entonces, ¿qué pasa? Han salido al extranjero, han ido a la Corte Internacional, van a ganar el juicio al Estado peruano y sin invertir un centavo van a cobrarle al Perú. Y eso lo pagamos nosotros los peruanos. Entonces, frente a eso, tenemos que ser claros. Luego tenemos que aplicar una reforma del Estado. Y la reforma del Estado no está en tener más ministerios, sino empezar a reducir el aparato estatal mediante megaministerios que puedan ejecutar la modernidad del Perú. Luego, el tema de la inseguridad ciudadana, que no sea parte de esa cultura del caos, del miedo, el tema de la inseguridad ciudadana, porque los psicosociales que se realizaron en el año 1998, en el cual mataron cambistas, incluido, daban permiso a ese tal Momón los días sábados para que asaltara, salía del penal de permiso para ir a asaltar y matar cambistas. Luego mataron cambistas en el centro comercial Rizo, a 3 cambistas que ni siquiera le robaron el chaleco donde estaba la plata.
Y cuando van las investigaciones, se da con la ingrata sorpresa de que eran miembros del Servicio de Inteligencia y efectivos de la policía del distrito del Lince, de ese entonces. Y está ese proceso totalmente comprobado, y usted redice, matanza de cambistas el año 98, entre a Google, y esa era una noticia a 3 páginas en el diario Caretas. Luego tenemos el tema de qué policía hablamos. En estos momentos el señor policía está ganando cerca de 3.600 soles, mientras un maestro gana 900 soles. Este señor policía es el que está traficando. Ese señor comandante en Chimbote es una muestra de qué nivel de tráfico y qué nivel de podredumbre existe en nuestra Policía Nacional. Señores, necesitamos institucionalizar la policía comunitaria. Para eso necesitamos que los APAFAS, necesitamos que la Junta de Vecinos, necesitamos que las brigadas juveniles, necesitamos que la sociedad organizada empiece a desarrollar lo que denominamos el FBI comunitario. Esto significa que así como el tema, tenemos los peritos judiciales también deben ser los detectives, deben ser también contratados para que sean peritos judiciales en los juzgados correspondientes. Y para ello necesitamos alejarnos en una reforma del Poder Judicial, en una verdadera reforma del Poder Judicial, de ese derecho romano-germano que mucho daño ha hecho y que ha empezado la descomposición desde hace varios años, porque el Poder Judicial jamás debía recibir presupuesto del Estado peruano. Antes el Poder Judicial, su presupuesto era el papel sello sexto, sus aranceles, los timbres fiscales y los pagos que se hacían a través de los clubes nocturnos al Poder Judicial. El Perú... Entonces, ese tema ha ido descomponiendo, que deberíamos empezar a institucionalizar los jurados cívicos judiciales a nivel de la comunidad con los ciudadanos, para que los ciudadanos conformen ese jurado y donde se cometa el delito inmediatamente puedan ellos desarrollar una administración de justicia y garantizar el derecho que merece tener todo peruano, porque el Estado debe tener la responsabilidad jurídica con el ciudadano. A usted se le evaporan su propiedad, se le quitan sus derechos muy fácilmente, y por eso es que aparecen los Orellana, aparecen también estas grandes lavanderías que ingresan, y que este señor Alan García ahora diga que no se puede hablar de narcopolítica en el país. Claro que no se puede hablar de narcopolítica en el país, porque él hablaba de los narcoindultos, y entonces frente a ello, ¿cómo vamos a hablar abiertamente del proyecto que necesita tener nuestra patria? Nuestro querido Perú sufre un gran drama, porque estamos en último lugar en educación y en primer lugar en corrupción, con una mega impunidad a nivel nacional. Y por eso repito que tenemos que oxigenar todos los ministerios, los 20 ministerios que tenemos, y porque ni siquiera hay democracia, ni siquiera cumplimos la Constitución, el artículo 13, participación de los padres de familia, no se cumple la ley de APAFAS 28628, no se cumplen los reglamentos, las normas, las directivas en el sector de educación. En el sector salud también el problema es mayor, porque en salud tampoco se cumple. La señora, la presidenta de salud hace lo que quiere, tiene dinero en la bolsa de valores, vende, subvalúa, sobrevalora los alquileres, las ventas de inmuebles, cuando todo eso se debe vender y todo eso debe comprarse medicinas y no debe faltar medicinas para nadie. Es decir, nosotros hemos declarado emergencia nacional tanto el sector educación como el sector salud. El caso me estás hablando de la señora Bafigo. La señora Bafigo, conspicua exfuncionaria del gobierno fujimorista. Hoy también alta funcionaria en el gobierno de Ollantaytamala. El problema es de que todo proceso de modernidad de una sociedad está vinculado con la institucionalidad que tiene la red de corrupción pública. Y para eso están pues todos estos thrillers de la política, estos dinosaurios de la política que han hecho de la cosa pública un gran negocio. A ver, ¿por qué no tocamos el tema de la beneficencia pública? ¿Por qué no tocamos el tema de la Fundación Canevaro? ¿Por qué no tocamos de la Superintendencia de Bienes Nacionales? ¿Cómo se evaporan las tierras del Estado? ¿Quiénes están detrás de esas inmobiliarias y esos grandes negociados que hacen con las empresas internacionales? ¿Y quiénes son? Regularmente son familiares, esposas de muchos de esos parlamentarios que nosotros hemos elegido. Y lamentablemente en esta situación es de que alguien tiene que tener, la frase está bien dicha de Pedro Pablo Kuczynski cuando dice, se acabó el recreo.
Se acabó el recreo, sí, porque hay que poner orden al Estado peruano. Y para poner orden tenemos que empezar también a tener una visión de un Estado moderno. ¿Usted se imagina, amigo televidente, que una autoridad municipal, por ejemplo, en su distrito, que es el primer cliente de Luz del Sur o de Edelnor? ¿Qué pasa si el señor alcalde de su distrito toma la decisión de que ya esos postes que están, a veces hay que ampliar las veredas, hay que ampliar las pistas, retira esos postes y empezamos a poner postes con paneles solares, con cámaras de biovigilancia también con paneles solares, y empezamos a desarrollar todo un tema para ya nunca más estar pagando a Luz del Sur o a Edelnor? Lo mismo sucede en la telefonía. En la telefonía, si cada distrito empiezan a hablar a nivel de macro y empezamos a hablar de una plataforma de telefonía a través de internet en la nube, estaríamos hablando de que el servicio de telefonía que nos da Telefónica, que nadie quiere cobrarle, eso es lo que primero que tengo que preguntarle al señor PPK, si es que va a cobrarle a Telefónica la deuda que tiene con la SUNAT, va a cobrarle también a LAN, lo que es LAN Chile, en la empresa de transporte aéreo, le va a cobrar también los impuestos, va a cobrarle usted también a la empresa minera, que el doctor Alan García dijo que él pasaba el sombrero, pero usted no pasa el sombrero, usted simplemente cobre, usted ya conoce, usted necesita tener líneas en la historia del Perú para modernizar. Por eso se acabó el recreo. Lamentablemente, en la política nacional entra cada mamarrachento, cada persona que a final de hora entra sin ningún tipo de razón de ser, que ni la formación académica tienen para hablar de proyectos que merezcan modernizar nuestra sociedad, porque el Perú sí puede ser un país tecnológico. Y usted mismo en estos años que lo conozco, en esa lucha por modernizar la educación, mire, le quiero decir dos cosas. Este teléfono celular, amigo televidente, puede ser una aula abierta. Solamente estamos creyendo de que solamente con infraestructura de edificios, elefantes blancos, hacemos colegio. No, señor. La familia educa, el Estado instruye y la sociedad en su conjunto genera cultura. ¿Cuál es la cultura? La cultura combi, la cultura chicha, la cultura zángara, la cultura de apropiación del señor Orellana, la cultura de la piratería. ¿Esa es la cultura que tiene el Perú? No. Entonces, hagamos de que hay un sistema de educación, solo matemáticas, solo CTE, solo una serie de ciencias que están dentro del sistema. Si los muchachos, en vez de utilizar el Facebook, en vez de utilizar las redes sociales para estar simplemente chateando, y los profesores empezaran a sintonizar con la modernidad, podemos hablar. Por eso es que también el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene la oportunidad de desaparecer las oficinas de logística de todas las entidades públicas y crear un viceministerio de licitación pública para que la licitación pública no sea nacional, sino sea una licitación pública internacional, y se acabaron los lobbies ahí de ADEX, de la Sociedad Nacional de Industrias, de CONFIEP. El tema es que el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene la experiencia y sabe cómo es este negocio. El tema es si querrá hacerlo y la gente que está en su entorno lo permitirá. Es como habláramos del Banco de la Nación. El Banco de la Nación debe ser un banco que permita líneas de crédito para la micro y la pequeña empresa y pueda generar estos 167 corredores turísticos y productivos que tiene nuestro país para empezar a consolidar lo que necesita nuestro país. Queremos millonarios, quiero gente que tenga plata, pero no tengamos miedo al dinero. El dinero no es que va a venir solo, tenemos que elevar el sistema de productividad. Le dicen no a la minería. Pero por favor, ¿cómo vas a decirle no a la minería? A ver, ¿dónde están esas empresas mineras que se llevan tanta plata? Y estos señores congresistas, ¿por qué no aprueban y exigen al Ministerio de Educación que armen institutos tecnológicos de orfebrería? Para que ese oro que están sacando, saquen cadenas, saquen joyeros de esos institutos y que puedan exportar. ¿Por qué solamente se llevan en oro? Si tenemos una serie de metales, una serie de productos que puedan darle el valor agregado, es como digamos la piña, la papaya. ¿Por qué no se desarrolla la agroindustria en nuestro país, la industria alimentaria, si somos una potencia? Efectivamente, sin educación no habrá desarrollo, sin educación no habrá transformación, y lo que nosotros tenemos que impulsar son los institutos tecnológicos. Tenemos más de 100 oficios, como usted dice, además de artesanía, manualidades,
topografía, herrería, maticería, soldadura, etcétera, ¿no? No hay 100 oficios, hay 1000 oficios, como dice la novela, que tenemos que preparar a los estudiantes, a los adolescentes y que no sean analfabetos funcionales para que puedan sostenerse, ser autosuficientes y poder estudiar en una academia o en una universidad. Eso nos falta, pero en el Perú no hay ni democracia, en el Perú no hay CONEIs. Si hay 50.000 colegios públicos, tiene que haber 50.000 CONEIs. Son pseudos CONEIs donde el director pone a su entorno al profesor o al padre de familia. No hay COPALES. En la teoría es excelente, la ley es buena, pero no se cumplen los COPALES a nivel de UGEL con un representante de padre de familia. No hay COPARES a nivel regional. No hay un asiento en el Consejo Nacional de Educación. No hay un asiento en el propio Ministerio de Educación, como sí lo hay en el SUTE, en el Colegio de Profesores en rama magisterial, ¿no? Hay un asiento para el expresidente de la FEP de Patria Roja, Meléndez, Yomar Meléndez. Entonces, con este ministro, ¿cómo podemos mejorar la educación? Tenemos que cambiar radicalmente todas las autoridades que hay dentro de las UGEL, la DREL y el ministerio, porque si no cambiamos la educación no vamos a cambiar en nada. Lo otro, porque mire en estos momentos en Sedapal, por ley debe estar en el directorio un usuario, y existe una organización de usuarios de Sedapal. Durante años, en la municipalidad de Lima, también tiene para tener un miembro del directorio, un asiento propio en el directorio de Sedapal, pero no se cumple. Es que para las autoridades pareciera que la sociedad civil son las ONGs. Las ONGs en su mayoría o todas reciben ingentes cantidades de dinero en el extranjero y encima de eso, como Educa y como otras ONGs, el mismo Ámbar, el mismo de Indecopi que maneja Jaime Delgado y Crisólogo, son ONGs que se llenan de dinero y sin embargo ellos sí tienen acceso a los sectores, a Indecopi en este caso creo que hasta 10% de coimisión le dan a Jaime Delgado y a Crisólogo. O sea, para la mayoría de autoridades, la sociedad civil son las ONGs, pero no es el ciudadano de a pie, como es nuestro caso, porque realmente a los que valemos no nos llaman. El otro tema, en agrorural. Como dice Montolivo. En agrorural, por ejemplo, un banco de semillas. ¿Cómo hablamos de reactivar la agricultura, el señor campesino, para empezar a estructurar la productividad en el campo? Agrorural simplemente agarran como si fuera simplemente ir a cobrar. Es como me has hecho recordar el tema de este funcionario de vida, que recibe una cantidad de dinero para la lucha antidrogas en las zonas cocaleras, pero lo primero que hace el funcionario es comprarse una camioneta 4x4, mandar otra parte del dinero porque quiere ser mi vecino, quiere venirse a La Molina o quiere venirse a Surco. El presidente de Vida recibe $5 millones del extranjero, de USAID me parece, y para evitar el consumo de drogas en las escuelas públicas del Perú. No sé cuánto habrá invertido, los 5 millones, y cuando me preguntó el presidente de Vida, yo le contesté después de un minuto que estoy en total desacuerdo. No deseo que vengan $5 millones en efectivo al presidente, a sus manos del presidente de Vida, que vengan en balones, en pelotas de fútbol, minifútbol, vóley, minivóley, básquet, minibásquet y otros implementos deportivos, para entregar a todos los estudiantes del Perú 100 pelotas a cada colegio, para que de esa manera los chicos se dediquen a fomentar, a practicar 50 disciplinas deportivas, pero no nos hacen caso. Estuve en la selva, en la zona de Tocachi, Uchiza, Madre Mía, Progreso, Santa Lucía. Realmente no hay libretas de notas, como repito, y 10 centavos cobra el director para venderlos a 5 soles a los padres de familia. Los directores venden uniformes en zonas de extrema pobreza económica. Es decir, es un desmadre el sector educación. Tenemos que cambiar urgentemente y tiene que llamarse el quinquenio de la educación, el próximo gobierno de PPK. El tema central, amigos oyentes, es de que todo el mundo tiene unos pachá, unos amautas, unos curacas, y voy a hablar de Hernando de Soto, que ha sido pues el principal patrocinador de la candidatura también de Keiko Fujimori, y este señor que ha asesorado al gobierno de Grecia, que está totalmente en bancarrota, el tema de Gaddafi, que ha saqueado, y que no, ¿por qué no en nuestro país los gobiernos regionales, el señor gobernador regional, el señor alcalde, no han tomado pues la consultoría para un saneamiento físico legal y declaratoria de fábrica, independización masiva, gratuita a su población por 360 días? Tenemos la UNI, tenemos una cantidad de universidades. ¿Y por qué no hablamos de eso? ¿Por qué? Porque el señor
Hernando de Soto lo único que hace es dar pastillitas, como lo de COFOPRI. COFOPRI le dio títulos de propiedad a mucha gente. Esas 200.000 familias que están en la ribera del río Rímac y donde se está construyendo la línea amarilla, hoy les quiero decir al mismo públicamente al señor Hernando Soto, será porque la empresa OAS, esa que está vinculada a Odebrecht, hoy ellos que no han ni siquiera reconocido ese título de propiedad de COFOPRI a esta gente, a la cual están creando una nueva esclavitud, similar como lo han hecho con el taxista. Ahora te damos $30,000 por tu casita y te retiras porque vamos a hacer una obra pública. Y resulta que no le dan en el efectivo, sino es la cuota inicial de una cajita de fósforo en los condominios que han construido estas empresas y que los ciudadanos tienen que pagarlo durante 30 años. Bien, doctor. Se nos vence la hora, nos queda un minuto. Lo que pasa, doctor Heinz Ortiz, de que el Perú ha sido secuestrado por un centenar de eruditos, de sabiondos, que son los únicos opinólogos que dictan cátedra por televisión y nos llevan al fracaso en todos los sectores. Tenemos que oxigenar todos los sectores, acabar con estos asesores de los ministerios y del Congreso, hasta de guachimanes. Los guachimanes atienden de pésima forma en el Congreso a los visitantes también. Esos son expertos vitalicios en todos los cargos. Tenemos que haber un cambio total, radical, para mejorar en este próximo gobierno. Agradecemos su participación del doctor Heinz Ortiz Jara, brillante periodista, político, politólogo y también periodista y abogado. Y será para otra oportunidad. Agradecemos su presencia, su participación. Este es CONAPAFAS Educa Perú, dentro de la Casa de la Constitución, que lidera nuestro amigo el doctor Alberto Borea Odría. Muy buenas noches, será hasta el día de mañana.